Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan en este canal, todo nuestro agradecimiento. De la misma manera, la gente que colabora con TLB1, para todo nuestro agradecimiento, necesitamos obviamente su aporte para poder continuar en el aire y llevarle a todos ustedes toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com, debajo de este programa en las redes sociales y por supuesto un nuevo sitio que se llama TLB1 Clips, o Clips TLB1, en los cuales va a encontrar toda la programación o parte de la programación que fue transmitida desde el año 2012 hasta el 2020, que fue la censura, en fin, y volvemos a rescatar muchos programas para que usted pueda también deleitarse. Estamos, por supuesto, poniendo este programa, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos ilumine, nos guíe, nos acompañe y nos proteja, especialmente en esta época tan difícil para los argentinos, hispanoamericanos y el mundo entero. Siempre pedimos que su manto nos conduzca siempre por el camino del bien, la verdad y la belleza. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito lo que tiene que ver con los legítimos usuarios de armas de fuego, ¿no? Entendemos que las armas de fuego, hay un registro, se llama el RENAR, el Registro Nacional de Armas, en las cuales rige a nivel nacional y por supuesto, es donde la gente que quiere tener el derecho de tener o hacer uso de armas de fuego, pues entonces registrándose puede acceder, etcétera. Entendemos que también las armas de fuego cumplen varias funciones, obviamente para el deporte, como ya conocemos que eso es muy común, para el tiro común, el ejercicio, y por supuesto para la legítima defensa. Hoy en Argentina, donde vivimos una gran violencia, donde entendemos que está el narcotráfico, que está la delincuencia, que está el crimen, y que las fuerzas tanto nacionales y federales a veces no dan abasto. Pero también el riesgo de los individuos está siempre ahí latente. Entonces, debemos tener en cuenta, ¿no?, que si el hombre tiene derecho a defenderse, tiene derecho a utilizar un arma de fuego como legítima defensa, y aparte, cómo fue el desarrollo en estos últimos años, especialmente pasamos por el kirchnerismo, cuyas políticas dentro de lo que era la tenencia de armas de fuego cumplían una función. Antes, ¿cuál era, no es cierto?, los requisitos y también las condenas. Después pasamos la época de Mauricio Macri, donde había que desarmarse porque estar armado era un peligro y entonces para evitar cualquier cosa, para eso estaban las fuerzas federales o penitenciarias o policiales, ¿no?, fuerzas de seguridad. Pero de todas maneras queda el hombre ahí a la deriva frente a un constante situación de violencia y de crimen, ¿no?, por robos. Hemos visto recientemente lo que pasó en Rosario, lo que entendemos dentro de lo que es el narcotráfico y esta acción desmedida, ¿no es cierto?, que obviamente trae lo que es el narcotráfico, violencia, crimen, asesinato, etc. Vamos a tocar un poquito este tema de cuáles son los elementos que debe necesitar un individuo, por qué, en qué sirve la legítima defensa también, y el nivel de deporte también. Así que para mí un gusto compartir el programa con quien fue juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Fue 50 años de antigüedad en el Poder Judicial de la provincia, ex integrante de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Belgrano y es especialista en juicio por jurado. Para mí es un gusto compartir el programa con don Eduardo Enrique Laveña. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto poder tener esta charla con todos los amigos que nos siguen. Hablando del tema de la legítima defensa. Eso. Legítima defensa, por supuesto, ¿cómo es el arma de fuego? Por supuesto. El arma de fuego, claro. El arma de fuego cumple, como vos dijiste muy bien, dos funciones. Uno la puede utilizar para el tiro deportivo, desde el tiro neumático hasta los calibres que se usan en armas de puño y también en armas largas. Es muy común el fusil a cerrojo
calibre 308, que es el más común, que es el 7.62 para los amantes de las armas como nosotros, es el fusil FAL, el más común, que es el 7.62. Y después está la otra vertiente, que es la que se utiliza, la que lamentablemente debemos utilizar como defensa. Pero bueno, el tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir nos ha llevado a pensar en cuanto somos víctimas de un delito, entendiendo por delito, primero vamos a tener que definir lo que es el delito. El delito es una acción típica, o sea que está descrita en la ley como delito, antijurídica, contraria a derecho, y culpable o reprochable. Ahora, cuando una persona comete un hecho, matar a otra, ¿cuáles son los medios que tiene para justificar esa muerte? Y ahí entra el campo en lo que nos compete, porque puede haber una causal de imputabilidad, alguien que no comprende la criminalidad del acto ni puede dirigir sus acciones, o puede mediar un estado de necesidad, pero la que a nosotros nos interesa cuando hablamos de legítimos usuarios de armas, de proyectiles, es la legítima defensa. Los requisitos de la legítima defensa, los básicos son agresión ilegítima, necesidad racional del medio con que uno se defiende y la falta de provocación, es decir, que uno no provoque la situación para después poder entrar en la legítima defensa. Creo que para lo que nos interesa, la legítima defensa comienza cuando uno tiene una agresión, sufre una agresión actual o inminente, es decir, que se está desarrollando o se va a desarrollar. Y persuadido de la situación, la persona actúa antes de recibir la lesión, en este caso, que es lo que estamos hablando de lesiones corporales, ¿no? Esto es importante porque hemos pasado por diferentes etapas en esta última época de, como vos bien dijiste, de crisis. La agresión ilegítima está mirada con lupa, sobre todo por una corriente que no es garantista, es abolicionista del derecho penal, y se han confundido los términos y los tantos. La agresión comienza y se desarrolla lo que se llama el iter criminis, que es el desarrollo de toda esa acción ilegítima por parte de quien es agresor y que le da al individuo la capacidad y el derecho de defenderse. Hasta inmediatamente después de terminada, sí existe una posibilidad de defensa del derecho, que puede ser el derecho de propiedad o el derecho a la vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Que después vamos a tocarlo, el tema del policía Chocobar, que es muy interesante porque lamentablemente lo han desplazado de la fuerza con una condena por un exceso en la legítima defensa que realmente es bastante cuestionable. Pero bueno, siguiendo... ¿Que le tiró por la espalda o algo por el estilo? No, porque en realidad dispara el proyectil, rebota y le pega al individuo que estaba corriendo, pero el que estaba corriendo tenía el arma en la mano. Entonces yo creo que en una interpretación mucho más amplia, mientras que exista la posibilidad de que ese que escapa, y es muy común que lleven la mano hacia atrás con el arma en la mano y
y disparen estando de espalda o giren e inmediatamente continúen su carrera. Cuando gira, uno tiene el cuerpo del individuo que está corriendo girado y bueno, el disparo de defensa puede ser que coincida con el giro del cuerpo, entonces ingrese por la espalda, pero no es que se le dispara por la espalda. Bueno, esto ha preocupado mucho a ciertos sectores que entendemos que se ha malinterpretado en estos últimos 40 años el tema de la legítima defensa. Y por lo tanto era esperable que amplíen, que lo iba a hacer el gobierno con su ley ómnibus, que lamentablemente fue, entre otras cosas que se cayó dentro del Congreso, fue el tratamiento de una extensión de la legítima defensa que permitía todos estos casos abarcarlos dentro del inciso sexto del artículo 34, como casos verdaderos de legítima defensa. ¿Por qué? Porque el caso del policía Chocobar, en una agresión inminente a un turista, él sale en defensa del turista, persigue al delincuente y estaba en un caso no ya de legítima defensa propia, sino primero de cumplimiento del deber, porque contra lo que dicen las doctrinas abolicionistas, se es policía las 24 horas del día, los 365 días del año. Y aparte, una legítima defensa de tercero, tenemos cumplimiento del deber y legítima defensa del tercero. El proyecto de ley apuntaba a ese reordenamiento de la actividad del policía que lo protegía de estos fiscales que lamentablemente tienen una visión sesgada por la ideología, de en qué momento debe actuar el policía y cómo debe actuar el policía. Entonces, la agresión ilegítima, durante todo el iter criminis hasta finalizado o inmediatamente después, cuando queremos, por ejemplo, rescatar nuestra propiedad que ha sido robada, o en el caso, como el de policía Chocobar, defendiendo a un tercero que está mortalmente herido. Eso por un lado. La agresión ilegítima y en la necesidad racional del medio empleado, que muchas veces preguntan, pistola contra cuchillo, escopeta contra pistola, no. Se entiende por necesidad racional del medio empleado, es con lo que uno tiene a mano para defenderse. Que el garantismo / abolicionismo empezó a interpretar otra cosa distinta. Lo confundió con un criterio de proporcionalidad de lo que uno utiliza para defenderse. Y ahí tergiversaron la necesidad racional del medio empleado. Fundamental. Porque acá no es cuestión de cuchillo contra revólver, depende de las circunstancias del caso. Por supuesto, si alguien viene a acometernos a puño limpio, no vamos a extraer una pistola y pegarle un tiro, porque ahí sí hay un exceso, porque tengo la posibilidad de defenderme con los puños. Pero en cuanto a la racionalidad del medio empleado frente a una agresión, entran factores subjetivos y muy propios de aquel que se defiende y que entiende que se puede defender con lo que tiene a mano. Se tergiversó con el tema de la proporcionalidad, que no tiene nada que ver con la racionalidad. Esto también es materia de una discusión muy amplia, en donde siempre se tuvo un criterio amplio para defenderse. Por ejemplo, muchos usuarios preocupados por lo que se ve en la calle, preguntan, ¿y qué pasa si alguien viene con una réplica a asaltarme y yo extraigo la pistola, legítimo usuario, con permiso de portación y le pego un tiro? Bueno, no pasa nada, porque yo no le puedo preguntar al ofensor si es una pistola de utilería,
si es una pistola de juguete o si está cargada. ¿Por qué es la preocupación que tenemos los ciudadanos? Porque no hubo recta administración de justicia para analizar estos casos. Se llegó a tergiversar de tal manera que aquel que era victimario, aunque estaba armado con una réplica, pasó a ser considerado víctima, pero por una cuestión más que nada ideológica. Y aquel que se defiende, que no buscó la situación, sino que es la víctima de un hecho violento, que hay que aclararlo, porque todos estos hechos, por más que se los quiera teñir de una inocencia, como el senador que acaba de decir por televisión que era un pobre chico en hojotas, el que huía, se estaba refiriendo a un sicario, ni más ni menos que es un abolicionista, porque no es garantista, porque no hubo garantías para el pobre muchacho playero que muere a manos de un delincuente, de un sicario, tergiversa la situación. Entonces, volviendo a este tema, el curso natural de las cosas y lógicos es que yo me defiendo con lo que tengo a mano y ante una agresión ilegítima armada, yo no voy a preguntar si esa arma es de juguete, es una réplica o si está cargada. Claro. Yo directamente, ante la agresión inminente o por desatarse, acciono mi arma y mato o hiero al ofensor. Ya el viejo derecho de partidas, estamos hablando de Alfonso XIII, decía que no es necesidad estar herido para defenderse. Estos tergiversadores de la legítima defensa pretenden que la persona sea primero herida para poder justificar la defensa, en una concepción totalmente fuera de toda lógica. Doctor, la Constitución Nacional nos habilita a defendernos, ¿no? Sí. Para defender la patria, defendernos nosotros. Sí. Como, y las leyes que fueron dictadas en ejercicio de esas, llevando a la operatividad a esos parámetros constitucionales, nos establece que podemos estar armados, por supuesto. Y en el armado, obviamente uno tiene que registrarse para tener la habilitación, sea para del Estado, portación, para portación o para tenencia, ¿no? ¿Hasta qué grado? Es decir, uno entiende que tiene el derecho a defenderse. ¿Qué límites pone ese derecho a defenderse? La Constitución. La Constitución no pone ningún límite. Las leyes que reglamentan el ejercicio de esa garantía constitucional establece que hay un límite, que es el exceso en la legítima defensa o directamente en la ilegitimidad, ¿no? de esa pseudo legítima defensa que en realidad no es tal, sino que es un homicidio simple, claro, cometido por una persona armada. Punto. Pero los límites que establece la ley es el artículo 79 del Código Penal: el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, y el exceso en la legítima defensa cuando alguno de los requisitos de la legítima defensa no está dado. Entonces se incurre en el exceso, que se pena con la pena del homicidio culposo, porque el artículo 35 remite a las penas del homicidio culposo o las lesiones culposas en caso de lesiones. Esos son los límites que establece el Código Penal. Lo único que el Código Penal establece es eso, no hay otra cosa. Para registrarse, ¿hay algún requisito particular? Sí. Los requisitos particulares es tener lo que se dice ahora ficha limpia, o sea, carencia de antecedentes penales, profesión o trabajo conocido que usted pueda justificar mediante la emisión de un recibo de sueldo, en el caso del jubilado, del ticket que le entrega el banco
Sí, cuando cobra la jubilación o está inscrito en la ANSES, que justifique. Y en el caso de las personas que, efectúan actividad independiente, también tienen que justificar mediante la presentación de AFIP que tienen CUIL o CUIT, y eso los habilita a ser legítimos usuarios, que es el primer escalón, y la tenencia de un arma. Ya para la aportación se hace un poco más restringida. ¿La aportación es para quién es? Y la aportación son para funcionarios de Estado y para aquel que pueda justificar una necesidad que, a juicio de la autoridad administrativa, permita otorgarle la aportación de un arma de fuego en lugares públicos o de acceso público. Obviamente tiene que ser mayor de edad. Obviamente. Sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, de portación, ¿nos justifica ante quién? ¿Ante el RENAR, ante la justicia? Hay un peligro al cual estoy corriendo y entonces necesito una aportación. Es una aportación de hecho. Cuando usted no tiene la aportación que le otorga el Estado, sería una aportación de hecho. Por lo tanto, habría que analizar, de acuerdo a las circunstancias del caso, si usted ha corrido riesgo su vida y cómo se armó para poder defenderse. Que ya eso hay que analizar dentro del artículo 34, independientemente de... Esto es para tranquilidad de los legítimos usuarios, ¿no? ¿Cómo hizo efectivo su derecho a defenderse? ¿Con esto qué quiero decir? Para tener un arma de fuego hay que tener autorización del Estado. Si no, te incurre en el primer delito, que es tenencia ilegal de arma de fuego, que se diferencia de la aportación ilegal de arma de fuego, que pueden concurrir las dos en el caso de que usted no tenga absolutamente ningún registro del arma. En este caso son dos delitos: tenencia y portación ilegal. Si está en su casa y tiene un arma no registrada, sería tenencia ilegal de arma de uso civil condicional o arma de uso civil, según los calibres. Claro. Pero si usted está en un ambiente público o de acceso público, ahí ya concurren dos delitos: la aportación más la tenencia, que apuntan a bienes jurídicos distintos. Por lo tanto, en mi opinión, concurren en forma real y no en forma ideal, como algunos entienden que es para licuar los dos delitos en uno solo. Yo creo que no conozco ningún caso de legítimo usuario que haya cometido delitos con sus armas. En tantos años que tuve de experiencia judicial, jamás me topé con un legítimo usuario que cometa un delito. Es increíble cómo a los legítimos usuarios se nos tiene con una capitis de minutio, para decirlo de alguna manera, cuando somos los que verdaderamente cumplimos con la ley. Ya el hecho de registrar el arma, de ser legítimos usuarios y tener registrada el arma, habla muy bien de las personas que poseen armas, aunque sean letales. En mi experiencia judicial jamás procesé a ningún legítimo usuario, ni condené a ningún legítimo usuario. Las organizaciones que hay, tipo la Federación de Legítimos Usuarios, las delegaciones, estas ONG tipo Alutara, etc. ¿Son qué? ¿Son una especie de clubes que tienen lugares de tiro? ¿Son asesoramiento legal, jurídico, etcétera? Mire, yo por lo que tengo entendido, no tienen lugares de tiro, sino que por el contrario se utilizan los polígonos habilitados, ya sea tiro federal o los polígonos. Yo conozco
el caso puntual del polígono de Pilar, al cual concurro porque tengo mi casa en Pilar, soy habitante de la capital federal, pero hoy día resido en Pilar y ahí hay un tiro para arma corta. Y después está el tiro de campana, que está en Campana, el tiro federal de Campana, para arma larga, fundamentalmente. También hay para arma corta, pero fundamentalmente se usa para arma larga, con la cual he ido concurrido a tirar con un Garand que tengo recamerado a 308, es un Garand Beretta de la época que vinieron acá los Garand y se los recameraron a 308, que es el 762, que es la munición más común y un poco más barata que el 3006. Charlas, hay reuniones con gente, con especialistas que concurren a dictar cursos, a hablar, así que es muy útil para el legítimo usuario pertenecer a una de estas, tanto a la federación como puntualmente a las de Capital Federal o a las distintas provincias, porque también se despejan dudas, se hacen preguntas, en los grupos permiten saber si el cambio de aranceles, el cambio de alguna resolución interna de la ANMAT, que se llama ahora el RENAR, pero nosotros los que peinamos canas seguimos llamándolo RENAR. Le decimos RENAR porque es el nombre original, sí. Y es el que más nos hace pensar en la registración de armas. Desde ese punto de vista es muy loable que los legítimos usuarios se congreguen para evacuar todo tipo de inquietudes, y sobre todo en las charlas que tenemos es preocupación de los legítimos usuarios qué tipo de munición se puede usar para defenderse. Esto ha traído muchos mitos, muchos reparos en los legítimos usuarios. El principio rector es que ¿se consiguen municiones así? ¿Sí? Fácil para todo tipo de armamento? ¿Todo tipo de pistola o revólver? Sí. Los calibres que están en boga, desde armas de uso civil como el 22, el calibre 32. Después ya, por ejemplo, hay calibres que no existen más, no se consiguen tampoco munición, 38 corto que se va dejando de lado, ya se usa el 38 largo o el 38 especial, que es arma de uso civil condicional, o sea, arma de guerra. Sí, se consiguen municiones. ¿Es lo mismo registrar un revólver, una pistola, que una escopeta? ¿O tiene...? Con la escopeta no hay mayor, la escopeta de combate o la escopeta que se usa para defensa, no hay mayores problemas. 1270, calibre 1270 o 1275 Magnum. Acá el tema cambió cuando por una cuestión reglamentaria del RENAR se instauró el tema de el decreto que se necesita del Ministerio de Defensa, decreto secreto, para tener armas con cargador que permita tener un poder de fuego muy grande. Ahí ya se restringe mucho porque usted necesita la firma del Ministerio de Defensa. Y para ciertos calibres, también, los calibres que, por ejemplo, hay una pistola que es la 5.7 que usa la Gendarmería Nacional, que es el calibre 5.58, calibre chico, pero que tiene un poder muy grande. Es el famoso calibre que atraviesa chalecos antibala. Esas son armas que directamente el Ministerio de Defensa no autoriza. En el caso de los que tienen cargadores, se necesita una autorización especial. Por ejemplo, AR-15 o qué sé yo, por dar un ejemplo, el Mini Ruger, que es con cargador, calibre 223 Remington, usted necesita una autorización especial del Estado para tener ese tipo de arma de fuego. Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría, después, por supuesto,
si uno porta un arma, no tiene autorización de portación ni nada, pero la traslada toda desarmada. Es interesante. Dentro del auto, cómo la lleva, cómo no la lleva. Quiero que me lo cuente después sí. de este pequeño corte. Vamos a un corte y volvemos enseguida con el ex juez Enrique Laveña. Eduardo Laveña, ya volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Eduardo Enrique Laveña, doctor, ex juez y legítimo usuario. Había quedado en el bloque anterior, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no tengo portación, no estoy registrado, no tengo nada, pero estoy transportando un arma totalmente desarmada porque se supone que no llevo una condena con eso si me pescan o si me para la policía o la autoridad competente. Eso? Bueno, dentro de lo que permite la ley es el transporte del arma. Acá tenemos que tener, para poder transportar un arma, ya sabemos que portación se define por el uso inmediato de un arma de fuego. Lista para disparar. Lista para disparar, uso inmediato, en lugares públicos o de acceso público. Entonces, cuando nosotros vamos en la vía pública con el auto y tenemos un arma de fuego o varias armas de fuego, hay algo dentro del decreto y de la ley, la vieja ley 2429 y el decreto 395/75, que son los rectores en la materia, con algunas reformas que hubo del año 81 para adelante, muy pocas reformas, más que nada para actualizar, que establece que dentro de un auto puede haber, si hay 2 personas, puede haber hasta 4 armas o 5 armas, todas cuestiones administrativas. Yo quiero que quede en claro esto. El Código Penal no establece en el artículo 34 ni qué tipo de proyectil usted puede llevar, ni qué cantidad de armas puede tener arriba del auto transportando. Yo voy al tiro federal de Campana y llevo la pistola que porto. Llevo una pistola más y llevo 1 o 2 fusiles. En todo caso, si me para la policía, yo con la credencial de legítimo usuario, la credencial de tenencia, justifico todo. Y que voy al tiro federal a disparar. Ahí no requiere portación. No, porque yo estoy transportando. Lo que se dice transporte del arma es la munición por un lado, el cargador por otro y el arma por otro. No tienen que estar vinculados. Eso sería el cumplimiento del decreto y de la ley de armas para hacer su transporte. Entonces yo llevo mi funda con el fusil, por otro lado tengo las balas, y eso es transporte.
No hay nada que me pueda decir la policía. Es más, hay una interpretación de que la policía a usted lo puede parar y le puede requisar el auto. Yo le digo que no. ¿Por qué? Porque si no es un operativo ostensible de parte de la policía, de un control, cualquier policía o cualquier patrullero no lo puede parar y le diga y decirle ábrame el baúl. No están facultados, no tienen facultad para hacerlo indiscriminadamente. No es lo mismo de un control de automotor en donde hay un operativo y ese operativo justifica que le abran el baúl y usted con las credenciales y con las armas por un lado, los proyectiles por otro, justifica perfectamente su transporte. Pero esto tiene que ser muy claro. Cualquier policía en la calle que lo pare y le dice ábrame el baúl, no está facultado para eso. Bueno saberlo. Claro. Acuérdese que se eliminó ya hace muchos años ese estado de sospecha, que por la cara me paraban y me obligaban a abrir el baúl. Eso está eliminado. Los operativos tienen que ser ostensibles, el operativo tiene que estar justificado y el ábrame el baúl solamente en esos casos. ¿Cómo justifican el operativo? Dice, ¿esto es un operativo? Cuando usted ve, cuando hay despliegue de fuerza. El policía individualmente, uno o dos policías, no le pueden obligar a abrir el baúl. Muy distinto el operativo, por causa justificada, como por ejemplo, están buscando a una persona prófuga y están requisando, están viendo si esa persona no se escapa utilizando un automotor, obligando a un tercero a que lo transporte, amenazándolo o llevándolo dentro de un baúl. Entonces, eso sí justifica para que uno se avenga a abrir el baúl. Pero si no, no hay obligación. El término de proyectiles, cuando uno dice, cuando ¿hay un límite en los proyectiles? Hay algo como decía, un 22 no es lo mismo que una 45 hueca o... Usted tiene que tener, primero, la autorización y la tarjeta de consumo de munición que justifica que usted compre esa munición. ¿No? Eso por un lado. Sí, yo tengo 2 pistolas 22 y después tengo armas de uso civil condicional o armas de guerra, 45, 9 milímetros, 10 milímetros auto, 380, 9 cortos, estoy hablando, ¿no? Los legítimos usuarios, cuando hablamos en esta terminología, nos entendemos perfectamente. Lo interesante acá es qué pasa con los proyectiles de punta hueca o los proyectiles estriados. Que hay todo un mito. En el Código Penal no está dicho que usted tiene que usar proyectil blindado para bellum. El para bellum es para la guerra. ¿Por qué? Porque lo que se buscó en la guerra moderna es que usted dispare con el proyectil para bellum, o sea, el proyectil único, encamisado, y provoque que en un pelotón de 6 o en un equipo de 6 soldados hiera a uno y otros 2 tengan que atenderlo. Entonces usted limita la letalidad de ese pelotón, o Team Six, como se llama también, modernamente hablando, en guerra. Pero el proyectil para bellum no es el apto para defenderse. ¿Por qué? Porque tiende a atravesar los cuerpos y, como decía comúnmente Bernardo Neustadt, que somos de nuestra generación, mata a Doña Rosa, que está a 5 o 6 metros, o 10 metros, 20 metros del lugar donde ocurre el hecho. Haber pasado tanto claro, aunque cuerpo. va perdiendo potencia, pero digamos que en primera instancia, en un combate moderno que no supera distancias hasta nuestra distancia, es plausible el combate moderno,
usted mata a una persona que no tiene nada que ver con el hecho. Bueno, esa munición que acá se encargaron de hacer hincapié y que se debe hacer uso de esa munición es contraria a lo que se busca en la legítima defensa. En la legítima defensa usted tiene que buscar que la agresión cese y por lo tanto el agresor tiene que ser abatido o incapacitado. Entonces, el proyectil que mejor cumple esa función es el proyectil de punta hueca y de punta hueca estriada. ¿Por qué? Porque agota toda su energía dentro del cuerpo de la persona que recibe el disparo y no mata a un tercero. Eso se llama daño colateral. No la traspasa. Que eso es una lesión o un homicidio culposo. No está amparada por la causal de legítima defensa. Porque la causal de legítima defensa se agota en el ofensor, no en el tercero que no tiene nada que ver. Entonces, está mal visto, está mal evaluado y es contrario a lo que se busca en legítima defensa el uso de proyectil encamisado o proyectil para velum. El proyectil correcto es el proyectil de punta hueca o de punta hueca estriada, o los hollow point como le llaman, también. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, agota toda su energía en el cuerpo de la persona que a usted le interesa neutralizar. Ahora, contra lo que se dice, es una mera infracción. Yo de hecho tengo, y mi portación, el arma que yo llevo, la Glock que yo llevo, está con proyectil de punta hueca. En todo caso, es una infracción administrativa a las normas del RENAR, pero no tiene nada que ver con el Código Penal. Ni es un agravante utilizar esto para los legítimos usuarios que están preocupados. ¿Qué pasa si yo uso un proyectil de punta hueca? No es un agravante disparar con un proyectil de punta hueca. Ojo, también depende, estamos en una época de mucha crisis en el Poder Judicial y sobre todo de criterios en el Poder Judicial, que algún fiscalito de estos chicos modernos, influenciado por las doctrinas zafaronianas, puede llegar a imputarle el tema de como agravante el haber utilizado, si en el caso de que no lo considere legítima defensa y en un exceso en la legítima defensa, en donde uno tiene que ponderar atenuantes y agravantes para condenar por delito, por exceso en la legítima defensa, algún despistado podría llegar a merituar como agravante el uso de proyectil de punta hueca, pero es un desatino total y es un mal concepto o un concepto equivocado, yo diría, lo llevo al extremo de una burrada, entender que usted se está excediendo por utilizar un proyectil de punta hueca. Al contrario, le voy a poner un ejemplo todavía mucho más extremo. En Alemania, el uso del silenciador está permitido porque usted está preservando el ambiente. No hay impacto ambiental con uso de silenciador. Acá está prohibido. Usted fíjese, como de un país a otro, los conceptos cambian. Entonces, en cuanto a la defensa, usted tiene que utilizar lo mejor para defenderse. No es que se tiene que defenderse de tal manera, no. Usted tiene que utilizar lo mejor. Y lo mejor para el combate moderno hoy día es, no hago propaganda, pero hablo del sistema. El sistema de cualquier pistola que se asemeje a la Glock, inclusive hay un modelo de Versa que es muy parecido a la Glock, que no tiene ningún seguro, ni siquiera un seguro en la cola de disparador o gatillo, como lo conocemos habitualmente, que sí lo tiene Glock, que es la pistola BP9 CC de Versa, que usted la utiliza rápidamente. Entonces, en el combate moderno, en donde usted es agredido por un conjunto de personas, ese famoso robo piraña, ahí pude sacar la palabra, usted necesita un arma moderna, no necesita un armatoste
de principio del siglo, o de Claro. mitad del siglo XX, o de principio del siglo XIX, o XX, mejor dicho. Usted lo que necesita es una pistola, un armamento ágil, moderno, doble acción y con proyectiles que sean útiles para la defensa propia o de terceros, ¿no? Cuando uno, para comprar, uno va y quiere comprar en un negocio proyectiles, ¿no? Para el arma, lo que sea. Para comprar, ¿puede comprar cualquiera o tiene que estar registrado? No, tiene que estar registrado, Si no, no le venden. si no, no le venden. ¿no? Bien, eso por un lado. Otra cosa es, entendemos que vivimos en una época de una gran violencia. Había hablado, ¿no?, los casos del playero y el policía etcétera. Pero vivimos en una gran violencia hoy en día, ¿no? Por el narcotráfico, el crimen, No solo problemas eso, económicos. entre automovilistas. También. Ya hoy la sociedad está como crispada. Está crispada, sí, sí. Y el estar crispada ya apela a cualquiera, ¿no? Cualquier cosa puede estar desmedida, depende de la capacidad. Hemos pasado diferentes etapas de gobierno, ¿no es cierto? Cada vez la sociedad se crispa más. Y también la violencia, el delito, el crimen va en aumento, por las 1000 razones que entendemos que ocurren hoy en día. ¿Qué grado de usted aconseja a toda persona a decir, tiene que tener un arma? ¿Debe estar la sociedad armada? Primero tiene que estar preparado. Un arma de fuego no es para cualquiera. Usted puede ser un excelente tirador, puede ser un excelente tirador deportivo, pero llegado el momento de enfrentarse a otro ser humano, usted tiene que tener una disposición mental y sobre todo del corazón de traspasar una barrera que es pegarle un tiro a otro ser humano. Para eso hay que estar preparado. Yo, por una cuestión de experiencia... En legítima defensa. Sí, sí. En legítima defensa. No, estamos hablando de lógico. legítima defensa. Yo desaconsejo a aquel que dice, me compro un arma y la pongo en el ropero, la guardo, la tengo ahí por cualquier cosa. Es hombre muerto. Es hombre muerto y pone en riesgo a su familia. Comprar un arma significa practicar, tomar cursos, idoneidad del arma, tener idoneidad en cuanto al manejo del arma, pero uno se familiariza con el arma cuando empieza a armarla y desarmarla. El despiece del arma a usted lo va familiarizando con el arma. Y eso provoca que usted conozca su arma. La práctica continua del disparo, ya sea deportivo o de defensa, o el tiro práctico, una disciplina hoy día que es muy corriente entre los legítimos usuarios, practicar tiro práctico. Por supuesto, hay que tener disponibilidad dineraria porque el precio de los proyectiles es cada vez peor. Se hace cuesta arriba tener la cantidad de proyectiles necesarios para que usted tenga un uso continuo generalmente son recargadores lo que practican tiro práctico, pero ahí está el tema. Practique más. ¿Cuánta más confianza tengo en la medida en que me conozco y aparte conozco el arma y practico? Ese es el secreto para ser un buen legítimo usuario. Y si tiene un arma, que esté siempre dispuesto a usarla. Y que esté dispuesto a usarla en caso de necesidad, que esté la vida de por medio propia de la familia o de un tercero al cual uno puede defender. Hemos visto en el transcurso de tiempo que ha habido gobiernos que incitan al desarme, obviamente hay que desarmarse, y la gente tiende a tenerle miedo al arma, ¿no es cierto? El común, llamémoslo, ¿no? Sí. Y de repente, bueno, hay que deshacerse las armas. Después viene otro gobierno donde dice, bueno, no, qué sé yo, le pagamos para que nos dé su arma y entonces destruimos las armas y hemos destruido tantas armas.
pero vemos que la violencia crece. Más allá de que la gente se desarme, por esta política de desarme, que los derechos humanos y toda esta pirochi, no están claramente atenuando que la sociedad puede estar protegida si tiene un arma, más que si no la tiene. Bueno, en principio, yo creo que por una cuestión de soberanía del pueblo, opinión propia, esto no es de manual. Yo digo que si el Estado no me protege, se retrotrae, yo le entrego parte de mi libertad y parte de mis derechos, se los entrego al Estado para que el Estado me proteja. Ante la desprotección del Estado, vuelve a mí lo que yo le entregué al Estado para que yo me pueda representar a mí mismo y no necesite de un agente de seguridad. Por lo tanto, en mi opinión, en donde el Estado no me protege, yo me tengo que proteger. Y de ahí justifico que el pueblo, por una cuestión de soberanía popular, esté armado. ¿De dónde sale tanta arma en el narco, en la delincuencia? Bueno, Vemos que a veces roban en una comisaría o roban en un destacamento militar o a legítimos usuarios, en entraderas. Sí, hay mucha arma clandestina dando vuelta que sostienen. Le borran la serie, ¿no? Sí, esas son parte de algunas de las cosas de lo que se suscitan, armas con numeración limada o armas robadas a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas o a los propios legítimos usuarios en las entraderas que se encuentran con legítimos usuarios que tienen armas y eso se roba y la usan. Y después están los circuitos clandestinos, el tráfico de armas fronterizo de la triple frontera, la hidrovía, lo que entra por el norte, por Bolivia, por Perú. O sea, eso es parte del arsenal de para poner un ejemplo, de los narcotraficantes y en una época también los terroristas, ¿no? Sí, los circuitos de arma clandestina son los que proveen a las bandas armadas, a los narcotraficantes. Los legítimos usuarios, no conozco ningún legítimo usuario que alquile sus armas para que se cometan delitos con sus propias armas. Claro. Ni tampoco un legítimo usuario que salga a robar o a matar en ocasión de un robo con armas registradas. No, porque muchas veces se intiman a la gente porque hubo un accidente, porque la hija de un gendarme o de un oficial o suboficial que, tuvo acceso a un arma y de repente accidentalmente mata a alguien. Entonces todo tiene un justificativo para que la gente se desarme. Sí, todo se busca, ¿no? Bueno, sí. Son las artimañas. Artimañas, sí. Yo creo que es más una cuestión ideológica que otra cosa, ¿no? La Argentina produjo, era productora de armas. Acuérdense, y nos remitimos a la Segunda Guerra Mundial, que la pistola Colt 45 que usaban las fuerzas aliadas, en la guerra en el Afrika Korps tuvo problemas porque los granos de arena entraban en el seguro de empuñadura. Entonces, ¿a quién se le pidió armas para proveer armas? A la Argentina, que tenía la Ballester Molina y la Ballester Rigaud. Y esas fueron las armas que utilizaron los aliados porque como no tenía seguro de empuñadura, el arma nunca se trababa. O sea, fuimos productores de armas. Yo la última que conozco fuera el FA-81, que era nuestro fusil de asalto argentino, que era una maravilla tecnológica, competía con el AK-47 y con el M16 perfectamente. Y eso se desmontó todo a raíz del conflicto Malvinas. Luego, cuando se entregaron los planos de los misiles y de toda nuestra industria armamentística, hoy día lo único que hablamos y que conocemos es Versa. Pero efectivamente nosotros fuimos un país que produjimos con nuestras empresas armas de fuego. ¿Ahora es Brasil la mayor productora?
Y en Sudamérica calculo que sí. Sí, ¿no? Sí, Brasil. Eso Versa ya no está más en la Argentina, está en Estados Unidos. Y Taurus, una de las firmas más famosas brasileras, también está en Estados Unidos, produce armas en Estados Unidos. Así que sí, fuimos productores de armas. Brasil también. Los países limítrofes no entregaron su soberanía en cuanto a la producción y a tener abastecidas a sus Fuerzas Armadas y de seguridad. Los únicos que malentendimos todo por una cuestión ideológica de taparnos taparnos un ojo y quedó al descubierto el ojo izquierdo y no el derecho. Malentendida a propósito. Fue la República Argentina, ¿no? Así que así estamos, llegamos a este colapso. Si la sociedad estuviera armada, como la norteamericana, que bueno, hay un loco cada tanto, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero teniendo en cuenta la proporción de habitantes, 300 millones de habitantes, la sociedad del rifle, qué sé yo, que son poderosos, ¿bajaría el delito? Y yo creo, mi modesto entender, los ladrones la pensarían un poco más antes de meterse con un legítimo usuario practicante, armado. No sabe que es legítimo usuario. Claro, pero la sensación de un pueblo armado y practicante es distinta a un pueblo desarmado y desinteresado por el mundo de las armas de fuego. Usted en Estados Unidos siempre va a encontrar que una persona, aunque sea por lo menos, maneja un arma. Y tiene lugares para ir a disparar, y el acceso a las armas de fuego es bastante sencillo. La cantidad de proyectiles y los costos son de acuerdo al bolsillo del americano, y no como en la Argentina, donde usted una caja de bala le dicen $25, y cuando empieza a pensar, para polígono estamos hablando, en calibre 9 milímetros. En 5 segundos, en 5 minutos tiró. Claro. Y se va a su casa con una cajita de 50 tiros MacTech 9 milímetros para polígono. Y eso le costó $25. $25 no es $25, son 25.000 pesos. Y esos 25.000 pesos cuesta mucho ganarlo. Y cada vez que tira son 25.000 pesos. Usted no se puede tirar 150, 200 tiros en una tarde en un polígono, y al miércoles o al sábado siguiente otras 3 cajas, y imposible, 3, 4, 5 cajas. Entonces los costos también influyen negativamente en la cantidad de veces que vamos al polígono. Para ir terminando, ametralladoras. Arma militar. ¿Se puede arma militar habilitar? De uso prohibido. No es para el legítimo usuario. No hay para el legítimo usuario sistema ametrallado. Estados Unidos pueden comprar claro, habrá que ver, habrá que ver la Ah. legislación americana, pero la nuestra lo considera arma militar de uso prohibido para un legítimo usuario. Ya le digo, hay restricciones para el cargador kitipón de carabina o de fusil. Imagínese un arma ametrallada. Acá directamente está prohibido. Usted no puede usar un arma ametrallada. Ojo, eso no quiere decir que las bandas y los narcotraficantes no tengan ametralladoras. Generalmente tienen. Y sorprenden a las fuerzas de seguridad con ese tipo de armas. Y tienen a veces armas muy superiores a las fuerzas de seguridad. A veces no, siempre. Seguro. Bueno, creo que es casi todas las preguntas. Habría muchas más para hacer, pero bueno, estamos cumpliendo el tiempo. Creo que también la Constitución avala a armarse en defensa de la patria, ¿no? Argentina es un país ocupado, Argentina es un país que los políticos, los gobiernos de los últimos 40 años consideran que no hay una hipótesis de conflicto. Eso es lo que yo iba a apuntar. Que es lo más grave. La sociedad se deshizo del servicio militar, que era la forma en que por lo menos un que podía aprender a tirar, por lo menos tiraba 2 tiros, pero tiraba, o por lo menos estaba acostumbrado con un arma, haciendo guardia por lo menos.
Y de repente vemos una Argentina totalmente indefensa desde las Fuerzas Armadas, Fuerzas de seguridad y una sociedad desarmada, que está un poco a la deriva de cualquier poder extranjero que pueda tener apetencia sobre nuestro territorio, que ya de hecho estamos siendo. ¿Pero por qué? Porque las leyes que se sancionaron a partir de 1983 tienen hipótesis de conflicto que prácticamente son del manual de Clausewitz. Claro. Ejército contra ejército. No existe más eso. La guerra moderna es otra cosa. Sí. La guerra moderna es el terrorismo. No, y es el terrorismo. Es la guerra, la moderna guerra es guerra contra el terrorismo. Partisanos que pertenecen a organizaciones que no vienen con uniforme de combate y que plantan cara a su presencia en atentados como el de la AMIA o como el de la Embajada de Israel, en donde usted está en un total estado de indefensión porque no sabe cuándo lo van a cometer. Entonces, más que ejército contra ejército, hoy día una de las fallas que tenemos en materia de seguridad estratégica, porque hay que ver ahora la seguridad y la defensa desde el punto de vista estratégico. Yo recomiendo, hay unos videos de un general Heriberto Auel, una persona muy seria, hoy día ya está un poquito anciano. Es una lástima que hemos perdido a un hombre de esa relevancia en todos estos años, pero enseña el tema de la defensa estratégica. Y dentro de la defensa estratégica está este tema de renegar justamente de que el pueblo sea apto para defenderse de agresiones armadas impensadas, que son los actos terroristas o el narcotráfico, ¿no? Entonces, tenemos que revisar un poco toda esta legislación en aras de poder pararnos de vuelta en nuestros... Pero hay un tema acá importante. No tenemos que soslayar que mientras tengamos el conflicto vivo con Inglaterra, va a ser muy difícil que podamos rearmarnos. Vamos a tener que atender ese tema puntual para poder ser confiables dentro de lo que es la estructura. Entrar en la clandestinidad. Claro, claro. Con ello, digo. Claro, ese tema lo tenemos que arreglar políticamente. Sí, políticamente, sí, porque no tenemos otra forma, pero bueno, también hay otros métodos. Hemos perdido una guerra y por lo tanto el margen de maniobra está de por medio de la sangre de los dos países. Entonces yo creo que es un tema a conversar políticamente con el Reino Unido. A ver si nos dejan comprar o no nos dejan comprar. A ver si podemos llegar a un acuerdo para volver a rearmarnos y ser, junto con Brasil, como dijo el general Heriberto Auel, poder controlar el Atlántico Sur, de potencias extranjeras que vienen a depredar el Atlántico Sur. El país con el cual nosotros tenemos que tener en vista una alianza estratégica es sin duda con Brasil. Sin duda, coincido plenamente. Doctor Lavinea, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Gracias, ya hablaremos de otros temas en alguna oportunidad. A su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, este tema de los legítimos usuarios es fundamental para una sociedad como la que vivimos nosotros. Entendemos que es una sociedad crispada, entendemos que corremos peligro permanentemente, entendemos que las crisis económicas han llevado a una gran marginidad. Esa gran marginidad también busca la forma de sobrevivir, y en la forma de sobrevivir el delito es una puerta. Y eso conlleva el crimen, y aparte el narco, y aparte todo lo que ya sabemos. Y entendemos que la política del Estado siempre fue: no hay hipótesis de conflicto, razón por la cual no hay que armar las Fuerzas Armadas, sino hay que desarmarlas, y la sociedad argentina que tener un arma malo, ¿no? Hace tuto. Entonces la gente automáticamente se deshace de las armas, cuando en realidad es una sociedad que debería estar tan armada como la de los Estados Unidos. Tenemos el derecho de hacerlo, tenemos una responsabilidad de hacerlo por nuestra propia vida,
por nuestra propia familia, por la patria, porque algún día tendremos que defender la patria, si el Estado no nos provee de armas, tener nuestras propias armas. Entendemos, que dice el doctor muy claramente, que bueno, habría que conversar con Inglaterra. Creo que nuestros ocupantes no pueden, discrepo, no podemos hablar con nuestros enemigos históricos, por más que querramos coquetear que son buenos, siguen siendo nuestros enemigos, y no podemos permitir que nuestros enemigos digan usted puede armarse o no puede armarse, o pueden o no pueden. Eso es, ellos buscan sus intereses, nosotros tenemos que empezar a proteger nuestros intereses. Nuestros intereses, bien decía, hay que armar alianzas, por supuesto, en términos de defensa. Pero después está lo individual, ¿no? Nosotros corremos el peligro ahora que las Provincias Unidas del Sur, entre comillas, se juntaron y corre peligro de una balcanización de la Argentina, ¿no? Una separación. Muchos hablan de este tema, es probable, es posible, está todo en puerta, pero también está la sociedad argentina, que es la que puede frenar todo esto. Sean los del sur mismos que prohíban que esto avance, como todo el resto de la sociedad argentina debe estar preparada para evitar algo por el estilo. ¿Cómo se evita? Hay que estar preparados. Tenemos que tener los legítimos derechos de defendernos y defender la República y defender nuestra familia, defender nuestra sociedad. Hemos sido atacados en estos últimos 40 años permanentemente. Bueno, tenemos que empezar a poner, ¿no es cierto?, coto en estas cuestiones y empezar a asumir las responsabilidades. Pero siempre en la mano de la ley, en la mano del derecho, pero duros, justos y en la dirección correcta. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.